Vamos a otro de los casos. Cambiamos completamente de registro. El título es matar. Lo vi en el ámbito clínico. Y bueno, en el momento de la evaluación que le pude hacer, era un varón de 57 años, soltero, y el diagnóstico con el que nos ingresaba a nosotros era paranoia, trastorno delirante. Bueno, a ver, voy a resumir, aunque vayamos viendo las diapositivas, pero voy a contar el caso así global y ya está, porque para mí es más cómodo que estar ciñéndome en las diapositivas. Este señor vino a nuestro centro con un marchamo, una etiqueta que generó cierto respeto en el hospital y miedo, ¿vale? Por aquel entonces a mí me acababan de nombrar coordinador de tema de rehabilitación psicosocial y bueno, pues como generaba alarma, etcétera, yo decidí coger yo el caso. Ingresó a nuestro centro, venía de Foncalén, psiquiátrico penitenciario, y en el pasado había hecho, hacía bastantes años, más de 10, el homicidio de su madre. Todo invitaba a pensar que era en un contexto psicótico, pero no quedaba claro en los informes. A la madre la apuñaló en reiteradas ocasiones y al padre también la apuñaló, que intentó proteger a la madre, pero el padre logró sobrevivir. Bueno, cuando va a salir de Foncalén, la familia mueve los temas para que le incapaciten, para poder, de alguna manera, ejercer un control sobre él desde fuera, vía institucionalización en centros sanitarios, etcétera, pero el juez considera que no está para incapacitar. Luego la familia intenta obtener una especie de orden de alejamiento, destierro, que se dicen también, de que no pudiera acercarse a ellos en Madrid, etcétera, pero el juez tampoco lo considera. Bueno, lo primero que hace el señor es venirse para Madrid, ¿no? Intenta contactar con la familia, a través de una mirilla en un piso le ven, entran en pánico, mueven hilos, bueno, presión social, peligrosidad, aparte de le hacen amenazas, pues termina ingresando con nosotros. Cuando ingresa con nosotros, se le logra explorar y nos habla de que ha estado en albergues en Madrid, que les estaban gaseando en los albergues a los pacientes y bueno, pues consideramos que evidentemente no tiene medicación, etcétera. Él se pone muy agresivo cuando se le insta a medicarse, se le tiene que contener, se le tiene que poner medicación inyectable, jura que matará al psiquiatra que pauta esa medicación inyectable y ya de ahí nuestro centro le derivamos de un edificio unidad a otra, en la que en este caso estoy yo como psicólogo y otros compañeros psiquiatras, ¿no? Bueno, cuando yo le voy a entrevistar, la verdad es que la mirada era penetrante, era muy hostil, me acuerdo que llamaba a la puerta y era con fuerza, ¿no? Era marcando el sitio, pero bueno, ya está, es decir, yo le entrevisto el primer día y él establece una entrevista en la que hay un juego de roles, ¿no? A ver quién lleva la voz cantante en la entrevista, claramente con rasgos psicopáticos, narcisista, me habla de que no me va a contar nada, que no cree en los psicólogos, que son paparruchas, que yo tenía muy buenas palabras, pero que era igual que todo el mundo. Bueno, una entrevista dura, tensa. Y ya cuando le digo que le voy a hacer alguna prueba, me dice que yo no le voy a hacer ninguna chorradita de psicólogos, ¿no? Entonces, lo único que alcancé yo a decir antes de que se marchara era que mientras no hiciera las pruebas conmigo, pues que se olvidara de cualquier otro beneficio terapéutico, más que nada porque no teníamos la evaluación de él, ¿me entendéis, no? Bueno, con el tiempo, estuvo así un año y pico, ¿eh? La psiquiatra sí le veía religiosamente para la medicación, eso lo toleraba, no le quedaba otra de todas maneras, pero no venía a hacer las chorraditas, ¿no? Con el psicólogo. ¿Qué pasa? Que cuando había estado en una UHB antes de ingresar a nuestro centro, se ve que se había echado novia. No os expliqué nada, ya está. Una mujer que desgraciadamente pues, tenía un diagnóstico de trastorno bipolar. Se ve que ella le venía a hacer visitas al centro, autorizada por psiquiatra, yo ahí estaba muy desconectado del caso, y la psiquiatra, con buen criterio, le metió con calzador lo siguiente. Él hablaba de que se quería casar con ella. En la cabeza de ambos, el plan era, si me caso, puede pedir mi tutela, la incapacitación, y ser ella la tutora y me puede sacar de aquí, ¿vale? Esto era la cábala de ambos, ella muy dependiente, etc, etc. Y la psiquiatra como en criterio le dijo, vale, si tú te quieres casar, te tiene que evaluar el psicólogo antes para ver la capacitación, etc. Y ahí vino a que le evaluase y yo
Pues dije, pues te voy a evaluar. 2 tazas. Le entrevisté a él, a la pareja, y este es el resultado de la evaluación. Expectativas de ambos. Paciente, salir inmediatamente, buscar trabajo, abandonar medicación. Pareja, poder casarnos y ser felices. La familia, nuclear. Entrevistamos a la familia que no quería venir al centro, les logramos convencer de que en el edificio principal, en el hall de entrada, vino el padre y una hermana. Miedo y reservas ante cualquier proceso aperturista del internamiento involuntario del paciente, rechazo del paciente, no solo por el parricidio, sino por hechos previos, tenían mucho miedo de él, previo a ello también, nula confianza en las posibilidades de cambio y reinserción. Todo lo que os he contado está aquí, eso de los albergues, la dificultad para el tratamiento y las dificultades que tuvo con nosotros. Esto es lo que os he estado contando hasta ahora. En la exploración psicopatológica que le hice a lo largo de la evaluación, que duró una semana aproximadamente, muy poco colaborador en ocasiones, abordable, ante preguntas relacionadas con hechos pasados bloqueaba, manipulación y engaños, tendencia a poner a prueba al evaluador, buen aseo y vestido, aparentaba su edad, no alteraciones motoras evidentes. Yo le veía cierta hipocinesia, enlentecimiento de la actividad motora, sin embargo él refería hormigueos, acatisia, inquietud. No habría alteraciones cualitativas, sí en los movimientos expresivos, tenía lo que llamamos la cara de máscara, cierta inexpresividad, con un habitual gesto defensivo u hostil. Bien orientado a lo psíquicamente, en su sistema perceptivo de imaginación, yo no detecté en las entrevistas de sintomatología alucinatoria presente. Para mí era evidente que sí que la había habido en el pasado, pero él la negaba. No trastornos formales del pensamiento, buena riqueza semántica en el lenguaje. Es evidente que había tenido percepciones delirantes, eso de ser gaseado, envenenado, interpretaciones delirantes, incluso la atmósfera delirante, que os digo con esto del gaseo en el albergue, pero negaba todo en consulta, ¿vale? No ideación violenta hacia sí mismo, pero sí hacia los demás. A mí me llegó a decir frases, si pudiera ahora mismo te mataría, el problema son las consecuencias de ello, siento repugnancia por los psiquiatras y psicólogos, esta es una frase maravillosa que me dijo, y yo os hago una broma, ¿no? Le dije, ¿pero alguno más? Dice, los psiquiatras. Digo, ¿y eso? Dice, porque vosotros no medicáis. Digo, vaya, hasta para eso somos menos, ¿no? Pensé, de broma, ¿no? Estado de ánimo levemente disfórico, vivía el ingreso como una condena, también tenéis que poneros en su papel. Y es cierto que de alguna manera él no entendía que se había cumplido las penas porque acababa otra vez encerrado, ¿no? En este caso en un hospital psiquiátrico. No problemas relacionados con el sueño ni con el apetito, tampoco evidencias de alteraciones sexuales. No se sospechó ningún déficit significativo o deterioro aparente. ¿Vale? Nivel intelectual yo objetivaba normal alto, luego le hice un WISE, ¿eh? Yo aproveché ya y le hice de todo de pruebas. Bueno, es curioso porque él no hablaba de adicciones a ninguna sustancia, la familia nos habló de alcoholismo, hablamos de que tenía novia, la familia nos hablaba abiertamente de que era homosexual, curioso, ¿no? Todo. Y bueno, yo con esto hice esta composición de factores de riesgo y protección en base a toda la información que yo tenía. Factores de riesgo del caso, nulo insight, con tendencia al abandono de la medicación, estructura psicopática para mí de la personalidad, alta hostilidad, impresión de querer arreglar problemas, contactar con su familia. Más allá de la relación de pareja, en el centro no mostraba contacto social con nadie más, prácticamente, solo con pacientes con cierta discapacidad intelectual, ¿no? ¿Qué os parece? Alta hostilidad sobrecontrolada, una moral heterónoma clarísima, ¿vale? Pensión de baja cuantía económica. Y bueno, como cosas buenas, un nivel intelectual normal alto, relación de pareja estable, adecuado conductualmente, aunque tuviera escaso insight, y relativa buena respuesta a las dosis de tratamiento psicofarmacológico. Este era el tratamiento farmacológico que tenía en su momento. Bueno, es lo de menos de cara a vosotros. Conciencia de enfermedad. Negaba conocer el diagnóstico, pero vamos, se sabía, yo creo que hasta los códigos CIE, le pillaba yo en algún renuncio, ¿no? Igual la medicación, pero luego se lo sabía todo perfectamente. Capacidad para automedicación nula en aquel momento, negaba la posibilidad de tomarla. Y nosotros evaluamos estas áreas de conducta problema, os pongo en negrita las que él presentaba, problemas. Sexualidad,
No es que sea un problema que fuera, según la familia, homosexual, el problema es que nos decía que él no era, la familia tenía pruebas de que sí, y luego teníamos la relación esta de dependencia con la mujer, ¿no? La pareja, la mujer diagnosticada de trastorno bipolar. Adicciones, él negaba y la familia nos hablaba de un alcoholismo grave. Agresividad, pues evidentemente, esto de decirme te voy a matar, etcétera. Además que recuerdo que es repugnancia, ¿no? En el WISE, dice lo que siento por ti. Digo, vaya, ¿y qué haces con los que sientes repugnancia? Dices, ¿quieres que te recuerde lo que soy capaz? Así hablaba, el compañero. Los psiquiatras me dais asco y los psicólogos, si pudiera ahora mismo te mataría, no voy a ir a un grupo de terapia a hacer chorraditas. En prisión solo he tenido que sacar una vez un pincho. Bueno, agresividad parece que sí, ¿no? Bueno, hay otra serie de áreas que evaluamos desde el punto de vista psicosocial. Llamamos prerequisitos básicos a lectoescritura, conversaciones, atención, actualidad. Bien, todo esto bien, ¿no? Una discreta bradicinesia en la psicomotricidad, la hipomimia, pero bueno, sin una repercusión funcional amplia. En AVDs, perfecto. Competencia personal y afrontamiento, pues hombre, ansiedad y ánimo, algo disfórico, como os he dicho. En control de la ira, era una persona que intentaba intimidar, amenazante. Yo creo que no iba a realizar, en la institución tenía claro que no iba a realizar conductas agresivas, aunque dejaba caer que podría hacerlas. Y es evidente que es una persona que ante situaciones de amenaza puede reaccionar de forma agresiva. Perdón, he ido rápido ahí. Por tanto, estrategias de solución de problemas muy centradas en la emoción, con cierta impulsividad, con posibilidad de actuación en lo que llamamos cortocircuito. El autoconcepto era superlativo, era muy narcisista, ¿no? Con una visión muy positiva de sí mismo y sin autocrítica. En cuanto a habilidades sociales, pues bueno, esa hipomimia condicionaba, pero era una persona con ciertamente con elevada hostilidad sobrecontrolada. Autonomía básica, manejo del hogar, bien, se buscaba bien la vida, tenía formación de electricista, fontanería. Manejaba bien el poco dinero que tenía una pensión de poco más de 300 euros, ningún problema para manejarse en transporte público, en moverse por sociedad, en resolución de trámites burocráticos autónomo, manejo de ocio y tiempo libre, no tenía muchas aficiones, fútbol. Le pregunté, ¿te gusta el cine? Dice, sí, ¿cuál es la última película que has visto? Doctor Zivago, en cine, digo, no sonará, de los años 50, ¿vale? 50 del siglo, evidentemente, 20. Orientación sociocultural, escasa, pero manejaba bien los temas, ¿vale? Decía que tenía interés en ellos, pero no era tan real eso. Bueno, área académica y laboral, bachillerato, me lo ocultaba, pero no lo llegó a acabar. Realizó una maestría en Madrid de oficial electricista, había trabajado esporádicamente, tenía una calificación del 66%, de minusvalía en aquel entonces el término era esto. Bueno. Y la parte familiar y social, pues no tenía ya red, porque la red que tenía no le quería ver ni en pintura. La familia me habló de conductas extravagantes que habéis visto ahí abajo. Me hablaban de que salía a montar a caballo desnudo hacia los 19, 20 años. Bueno, la pensión ya la hemos dicho. Y bueno, yo le hice un plan de rehabilitación, ¿vale? El diagnóstico, vamos ya a la parte final de este caso. Bueno, sobre todo se repetía el diagnóstico de trastorno delirante en la historia clínica, ¿vale? En mi opinión, nos había quedado una persona que en la actualidad presentaba un cuadro de delirio, trastorno delirante, paranoia crónico. Si tú le mencionabas el tema de la madre no hablaba, pero un día que le logré apretar decía que mataría a esa, la insultó una y otra vez. Cuidado con la frase. O sea, delirio activo, fijo, seguro. Es posible que él matase en un contexto no tanto ya de delirante, sino que avanzara hacia la psicosis, con percepciones, alucinaciones probablemente gustativas, olfatorias, como las que me manifestó de alguna manera que había tenido en el albergue. Y es posible que él creía que la madre le envenenaba. Era algo o alguien que no era su madre, ¿vale? Probablemente algún delirio de posesión, desde un Cacras a un Fregoli, etc. Y evidentemente probablemente asesinó en un contexto de brote psicótico agudo,
pero el cuadro que nos presentaba en la actualidad era un trastorno delirante con rasgos clásicamente psicopáticos de la personalidad. Todas estas son las pruebas que le hice, me quedé a gusto. Vale, algunas no os interesan tanto, estas son de desempeño psicosocial, no os voy a aburrir, pero sí otras os tienen que sonar, como el SCL-90R, ¿vale? Donde, bueno, me quedo con ítems donde puntuaba extremo, sentirse crítico respecto a los demás, paranoia, sentimiento de que los demás son culpables de sus problemas de salud. Claro, él lo atribuía a que los médicos y psicólogos le perjudicábamos, ¿no? Sentimientos de encontrarse atrapado, en este caso eran bastante lícitos. La PANS os tiene que sonar, en el sistema de diagnóstico restrictivo de la PANS me dio un síndrome positivo y en el sistema inclusivo me dio un síndrome negativo. ¿Por qué es esto? Pues porque, bueno, no tenía demasiada sintomatología florida positiva y sí que es cierto que lo que predominaba es ese cuadro más apático, más flemático, más hipomímico, más abúlico, que hace que cuando haces un sistema de sumatorio de puntuaciones sí que tenga ítems que hacen que en el sistema restrictivo dé como una psicosis de carácter positivo, de predominio de síntomas positivos, pero que cuando sumas puntuaciones lo que impera más es un cuadro negativo. Creo que os viene bien repasar estos conceptos de inclusivo, restrictivo, ¿vale? En el WISE 3, en aquel momento que le pude hacer, CI verbal 115 y manipulativo 105, CI total 110, una discrepancia ligeramente significativa, pero es mucho más interesante ver los índices secundarios de comprensión verbal con 121, memoria de trabajo con 100, 121, recordar que nos va a aludir a inteligencia cristalizada, y nos está diciendo que sí que hay una discrepancia que nos orienta hacia un perfil psicótico, con cierto deterioro, sí. Lo que pasa es que partimos de un nivel alto en esta persona, seguro. Fijaos qué interesante que os he marcado en círculos, como un vocabulario tiene 15, con apenas haber acabado bachillerato, ¿vale? Ominoso, me lo acertó, ¿vale? Panegírico, me la acertó. No sé si la acertaríais vosotros o vosotras. Aritmética 9, que está bien, pero frente a ese 15 me está diciendo que todo lo que implica, fíjate, aritmética, matrices, funciones ejecutivas, razonamiento abstracto, organización, secuenciación de la información, no es malo, pero es deficitario respecto al resto. Ejecutivo, prefrontal, psicopático. Milon 3, rasgos evitativos, agresivo sádico, paranoide. Los evitativos le puntuaba por la evitación social activa, no porque tenga miedo a la opinión de los demás. Esta sería la interpretación, agresivo sádico, paranoide, ¿vale? La parte evitativa. Y le hice la PCL, Psychopathy Checklist, la Skin Inversion, 12 ítems, y le puntué 0, 1, 2, 2, 2, ahí lo tenéis, los ítems, en función de las frases que me decía. Mentir o engañar. Me dice que no conoce los fármacos, los conoce. Me dice que no bebe, bebe un montón. Me dice que la relación es tal. Bueno, manipulaba, 2 puntos. Ausencia de remordimientos. Mataría a esa persona una y otra vez. Se reafirma en el parricidio. Nada, 2 puntos, no hay crítica. ¿Vale? Amenaza sin pudor a mí. ¿Vale? Yo le decía, ¿y no te da pena lo que le pueda sufrir la gente que me quiere? Nada, que te den, ¿no? Le faltó decirme. Superficialidad afectiva, también. Incapaz de ponerse en la perspectiva de los otros. Falta de empatía, no se conmovía ante el mal ajeno. Bueno, ahí veis por qué le voy puntuando esto. Transferencia de culpa, conducta antisocial adulta, ¿vale? Y le hice esta prueba, esta probablemente no la conocéis, que es la HCR 20, que es una prueba de valoración del riesgo de violencia futura. Es parecido a la Psychopathy Checklist, porque se hacen entrevistas, tienes que ir recabando la información, y tienes ítems históricos, H, ítems clínicos, C, que es el presente, e ítems de riesgo futuro, ¿vale? El futuro, pasado, presente y futuro. No hay un punto de corte, ¿vale? No es como la PCL, en la que obtuve rasgos de personalidad psicopática, pero sí hay ítems que son claves. Si tienes psicopatía, ausencia de conciencia de enfermedad y ausencia de adherencia al tratamiento, pues riesgo alto, no hay más. No obstante, de una puntuación bastante elevada, 26-40. Le hice una prueba más burda, más pequeñita de empatía y bueno, pues dio en todo, ausencia total de empatía. ¿Qué os parece? Caso súper interesante, ¿no?
Bueno, y diréis, ¿qué pasó con este señor? Bueno, se trabajó mucho con él. Logramos darle el alta con el tiempo, no ha habido ningún problema, lleva años, ¿vale? Vive en un pequeño pueblo, ahí lo dejo, de algún lugar de nuestra maravillosa península ibérica, y lo que sí que vinculamos con centro de salud mental con tratamiento ambulatorio involuntario. Con autorización judicial, en castellano, si no se presenta, se le busca, ¿vale? Bien, ha ido muy bien, ¿vale? Pero era un caso muy complejo.